Jamás pensé que vería mi propia fotografía clavada en la puerta de una iglesia con las palabras «Presencia no permitida el día de la boda de mi hijo». Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Miguel Ángel Vázquez Herrera, tengo 65 años y durante décadas construí un pequeño imperio familiar basado en el trabajo honesto y el sacrificio. Propiedades en Córdoba, una empresa de construcción que heredé de mi padre, y siempre puse a mi familia por encima de todo, especialmente a Adrián, mi único hijo, el heredero de todo lo que había construido con estas manos callosas. El 14 de septiembre de 2024 debería haber sido el día más feliz de mi vida. Mi hijo se casaba con Beatriz, una mujer que había conocido 8 meses atrás y que supuestamente trabajaba como consultora financiera. Desde el principio algo me inquietaba de ella, pero Adrián parecía enamorado, y yo solo quería ver a mi hijo feliz. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Me puse mi mejor traje, el azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me afeité con cuidado, me peiné lo que me queda de cabello canoso y hasta me puse una corbata que Adrián me había regalado el año pasado por mi cumpleaños. Estaba nervioso, pero era una nerviosidad feliz. Iba a entregar a mi hijo en matrimonio. Llegué a la iglesia de San Rafael en el centro de Córdoba a las 5:30 de la tarde. Los invitados ya comenzaban a llegar. Algunos me saludaban con cordialidad, otros parecían evitar mi mirada. Pensé que era mi imaginación. Tal vez estaba más sensible de lo normal por la emoción del momento. Pero cuando me acerqué a la entrada principal de la iglesia, mi mundo se desplomó. Allí, pegada con cinta adhesiva en la puerta de madera tallada, estaba una fotografía mía. Una foto que habían tomado de mi perfil de Facebook impresa en tamaño carta. Y debajo, con letras rojas que parecían gritar, las palabras que me atravesaron el alma como dagas: presencia no permitida. Me quedé paralizado. Los invitados pasaban a mi lado, algunos susurrando, otros simplemente desviando la mirada con vergüenza ajena. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propia fotografía prohibiéndome entrar a la boda de mi hijo. Una señora mayor que no conocía se acercó y me tocó el hombro suavemente. «Señor, ¿se encuentra bien? Está muy pálido». No pude responder. Solo pude señalar la fotografía con la mano temblorosa. Ella la miró y susurró: «Dios mío, qué vergüenza». Fue entonces cuando vi a Adrián salir de una puerta lateral de la iglesia. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Esperé ver sorpresa, indignación, que corriera hacia mí para explicarme que esto era un error terrible. Pero en lugar de eso, vi algo que me destrozó. Vi culpa. Culpa y desvío de mirada. Mi propio hijo sabía de esto. En ese momento entendí que no era un error, no era una broma de mal gusto, no era una confusión, era una decisión deliberada. Adrián y Beatriz habían decidido que yo no tenía lugar en su día especial. Sin decir una palabra, di media vuelta y caminé hacia mi coche. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Escuchaba murmullos a mis espaldas, pero no me importaba. Solo quería alejarme de allí, de esa humillación pública, de la traición más dolorosa que había experimentado en mis 65 años de vida. Llegué a casa y me senté en mi sillón de siempre, el de cuero marrón que está frente a la televisión. Pero no la encendí. Solo me quedé allí, mirando la pared, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho mal? Durante las siguientes 3 horas mi teléfono no paró de sonar. Llamada tras llamada. Al principio pensé que sería Adrián pidiendo disculpas, explicándome que todo había sido un malentendido. Pero no contesté ninguna. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Cuando finalmente miré el teléfono, tenía 47 llamadas perdidas. 47, de números que reconocía: tíos, primos, amigos de la familia, compañeros de trabajo. Todos habían estado en esa boda. Todos habían visto mi fotografía en la puerta. Todos sabían de mi humillación.
Fue entonces cuando entendí que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro de lo que podía imaginar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento extraño de los últimos 8 meses desde que Beatriz apareció en nuestras vidas. Recordé la primera vez que Adrián me la presentó. Fue en enero de 2024, en mi casa. Una mujer elegante, bien vestida, con un vocabulario sofisticado y una sonrisa que ahora, retrospectivamente, me parecía demasiado calculada. Se presentó como consultora financiera especializada en inversiones familiares. Su hijo me ha contado mucho sobre usted, don Miguel, me había dicho aquella tarde, especialmente sobre su éxito empresarial. Me encantaría conocer más sobre sus propiedades y negocios. En aquel momento, pensé que era curiosidad natural de una futura nuera. Ahora me daba cuenta de que había sido un interrogatorio disfrazado. Durante los meses siguientes, las visitas de Beatriz se hicieron más frecuentes. Siempre hacía preguntas aparentemente inocentes. ¿Cuántas propiedades tenía? ¿Si tenía deudas? ¿Cómo estaban organizadas mis cuentas bancarias? Yo, como un idiota confiado, respondía con orgullo sobre lo que había construido durante décadas. Papá tiene 3 apartamentos en el centro de Córdoba, decía Adrián con admiring, y la finca en las afueras vale una fortuna. Beatriz asentía con interés, tomando notas mentales que ahora entendía no eran por amor filial, sino por algo mucho más oscuro. La primera señal de alarma real llegó en julio. Estaba organizando mis documentos cuando noté que faltaba una carpeta completa, la que contenía las escrituras de la propiedad de la calle Gondomar. Busqué por toda la casa durante horas. Cuando le pregunté a Adrián si la había visto, me miró con una expresión extraña. «No, papá, ¿para qué la necesitas? Esos papeles están seguros, ¿no?» Su respuesta me resultó evasiva, pero decidí no darle importancia. Error fatal. En agosto, Adrián comenzó a sugerir que necesitaba ayuda para administrar mis finanzas. «Beatriz conoce gente muy buena en el banco, papá. Podrían ayudarte a optimizar tus inversiones». Yo rechacé la oferta cortésmente. No necesitaba ayuda de extraños para manejar el dinero que había ganado con mi propio sudor. Fue entonces cuando empezaron las reuniones secretas. Los escuchaba hablar en voz baja cuando pensaban que yo no podía oírlos. Se callaban abruptamente cuando entraba a la habitación. Adrián comenzó a mostrar irritación cuando yo hacía preguntas sobre sus planes de boda o sus finanzas. «No te preocupes por eso, papá», me decía con una frialdad que nunca antes había mostrado hacia mí. La semana pasada, el 7 de septiembre, exactamente una semana antes de la boda, Adrián vino a casa con unos papeles. Me dijo que eran documentos rutinarios relacionados con la ceremonia, cosas que necesitaba firmar como padre del novio. Yo, confiando ciegamente en mi hijo, firmé sin leer detenidamente. Ahora, sentado en mi sillón a las 5 de la mañana del 15 de septiembre, con el corazón destrozado y la mente clara por primera vez en meses, decidí revisar qué había firmado exactamente. Me levanté y fui hasta mi escritorio. Busqué entre mis papeles hasta encontrar las copias de los documentos que Adrián me había dado. Los extendí sobre la mesa y encendí la lámpara de escritorio. Lo que leí me dejó helado. No eran documentos de la boda. Eran solicitudes de préstamo. 3 solicitudes diferentes, todas con mi nombre, mi firma, mis datos financieros. La más grande era por 50.000 euros, fechada para el día de ayer, el día de la boda. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. Adrián me había hecho firmar mi propia ruina financiera sin que yo lo supiera. Había usado mi confianza, mi amor paternal, mi deseo de hacer feliz a mi hijo para robarme. Corrí hacia mi computadora y accedí a mi banca online. Lo que vi en la pantalla confirmó mis peores temores. El préstamo de 50.000 euros había sido aprobado y transferido ayer a las 3:47 de la tarde, exactamente 33 minutos antes de que yo llegara a la iglesia y encontrara mi fotografía prohibiéndome la entrada. Mientras yo me preparaba con emoción para la boda de mi hijo, él estaba robándome.
En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero finalmente contesté. Señor Vázquez, soy Carmen Delgado, del Banco Santander. Lamento llamarlo tan temprano, pero tenemos una situación irregular con su cuenta. ¿Podría venir hoy mismo a la sucursal? Mi pesadilla apenas comenzaba. A las 9 de la mañana estaba parado frente a la sucursal del Banco Santander en la avenida Gran Capitán. Carmen Delgado resultó ser una mujer de mediana edad, con gesto serio, que me recibió en su oficina con una expresión de preocupación genuina. Señor Vázquez, tenemos que hablar sobre movimientos muy irregulares en su cuenta, me dijo mientras abría una carpeta llena de documentos. En las últimas 72 horas se han realizado múltiples solicitudes de crédito bajo su nombre, pero hay inconsistencias en las firmas y en los procedimientos. Me mostró los papeles. Efectivamente, había 3 solicitudes más que yo nunca había visto. Además del préstamo de 50.000 euros que ya había sido aprobado, había intentos de obtener otros 35.000 euros, 28.000 euros y una línea de crédito por 75.000 euros adicionales. La buena noticia, continuó Carmen, es que nuestro sistema de seguridad bloqueó automáticamente las 3 últimas solicitudes porque detectó patrones sospechosos. Pero necesitamos saber si usted autorizó realmente estos movimientos. Le expliqué toda la situación, la manipulación, la boda, la humillación pública. Carmen escuchó con atención profesional, tomando notas detalladas. Señor Vázquez, esto constituye un fraude grave. Necesitamos presentar una denuncia formal inmediatamente. También vamos a congelar todas sus cuentas hasta que resolvamos esta situación. Regresé a casa con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque el banco había evitado un desastre mayor, terror porque acababa de confirmar que mi propio hijo había intentado arruinarme financieramente. Pero lo peor estaba por llegar. Esa tarde, mientras revisaba obsesivamente todos mis documentos personales, encontré algo que me dejó sin respiración. En el fondo de mi cajón del escritorio, mezclada con facturas viejas, había una carpeta que no recordaba haber guardado allí. La abrí y encontré fotocopias de todos mis documentos más importantes: escrituras de propiedades, pólizas de seguro, testamento, certificados de depósito, pero no eran copias que yo hubiera hecho. El papel era diferente, la calidad de impresión también. Alguien más había sacado estas copias. En la última página encontré algo que me helió la sangre: un documento manuscrito con la letra de Adrián. Era una lista detallada de todos mis bienes, con valores estimados y fechas. Al final, una nota que decía: total patrimonio estimado, 847.000 euros. Plan B, declaración de incapacidad mental tras agotamiento de cuentas corrientes. Plan B, declaración de incapacidad mental. Mi hijo no solo había planeado robarme el dinero, sino también quitarme mi libertad, mi autonomía, mi dignidad como persona. Quería declararme mentalmente incapaz para poder administrar todos mis bienes sin restricciones legales. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Los comentarios de Beatriz sobre mí, olvidos frecuentes, cuando yo nunca había tenido problemas de memoria. Las sugerencias de Adrián sobre buscar ayuda médica para mi estrés. Las conversaciones interrumpidas que ahora entendía que eran planificaciones detalladas de mi destrucción. Seguí revisando la carpeta y encontré algo aún más perturbador: fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Fotos donde aparecía confundido, cansado o en momentos privados como desayunando en pijama. Habían estado documentando cualquier momento que pudiera servir como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. Había una foto particularmente cruel: yo llorando el día que cumplió 1 año de la muerte de mi esposa Elena. Beatriz había estado en casa ese día, supuestamente consolándome. En realidad, había estado fotografiando mi dolor para usarlo contra mí. En ese momento, entendí que la exclusión de la boda había sido mucho más que una humillación. Había sido una declaración pública de que yo ya no era bienvenido en mi propia familia. El primer paso para aislarme socialmente antes de ejecutar su plan final.
Busqué en internet información sobre Beatriz Sánchez Ruiz. Lo que encontré me confirmó que mis sospechas eran correctas, pero la realidad era aún peor de lo que había imaginado. Su nombre aparecía en varios artículos de periódicos locales de Málaga y Sevilla. Mujer condenada por estafa matrimonial. Esquema fraudulento dirigido a hombres mayores. Víctimas perdieron ahorros de toda la vida. Beatriz no era consultora financiera, era una estafadora profesional especializada en hombres mayores con patrimonio. Su método era siempre el mismo: seducir a hombres jóvenes relacionados con las víctimas, obtener acceso a información financiera, aislar a las víctimas de su entorno social y finalmente despojarlos de todos sus bienes. Adrián no era su cómplice, era su herramienta. Pero había algo que los artículos no mencionaban, algo que yo acababa de descubrir revisando esos documentos manuscritos. Mi hijo había dejado de ser víctima para convertirse en socio voluntario del esquema. Las notas en su letra no mostraban confusión o manipulación, mostraban cálculo frío, planificación detallada, entusiasmo por el dinero que iban a obtener robándome. En una de las páginas, Adrián había escrito: «El viejo confía demasiado. Será fácil. Beatriz tiene razón. Es mejor actuar rápido antes de que sospeche algo. Mi hijo me había vendido por dinero. Al día siguiente, 16 de septiembre, tomé la decisión más difícil de mi vida: contratar a un investigador privado. No podía enfrentar esta situación solo. Necesitaba ayuda profesional para entender completamente la magnitud del engaño». Javier Ortega Ruiz tenía su oficina en una segunda planta de la calle Cruz Conde. Un hombre de 45 años, ex policía, con esa mirada penetrante que te hace sentir que puede ver a través de las mentiras. Le expliqué toda la situación mientras él tomaba notas en una libreta desgastada. «Señor Vázquez», me dijo después de escuchar mi relato completo, «he visto casos similares, pero nunca con este nivel de premeditación familiar. Necesito que me autorice a investigar tanto a Beatriz como a su hijo. Esto puede volverse muy doloroso para usted». Le di autorización total. Ya no tenía nada que perder. 3 días después, Javier me citó en su oficina con resultados que superaron mis peores temores. Había preparado un informe de 23 páginas que documentaba meticulosamente la operación criminal. Beatriz Sánchez Ruiz, comenzó leyendo de su archivo. Verdadero nombre: Beatriz Herrera Molina. Antecedentes penales en Málaga, Sevilla y Granada. 3 condenas previas por estafa, falsificación documental y apropiación indebida. Es especializada en lo que llamamos estafas de seducción patrimonial. Me mostró fotografías surveillance que había tomado durante los últimos días. Beatriz entrando y saliendo de un apartamento en la zona norte de Córdoba que yo desconocía por completo. Beatriz reuniéndose con un hombre mayor en un café, revisando documentos que parecían contratos. Beatriz contando dinero en efectivo dentro de su coche. Pero aquí viene la parte más perturbadora, continuó Javier con expresión grave. Su hijo Adrián no es una víctima inocente. Tengo evidencia de que él inició el contacto con Beatriz. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Era la voz de Adrián hablando por teléfono, pero un Adrián que yo no reconocía. Su tono era frío, calculador, completamente diferente al hijo amoroso que creía conocer. «Ya tengo acceso a toda su información financiera», decía Adrián en la grabación. «El viejo tiene más dinero del que pensábamos, propiedades por valor de casi 900. 00 euros más las cuentas bancarias. Pero hay que actuar rápido, últimamente hace demasiadas preguntas». La voz de Beatriz respondía: «Perfecto, cariño, después de la boda podemos proceder con la fase final. Una vez que esté aislado socialmente, será fácil justificar la declaración de incapacidad. Mi mayor preocupación», continuaba Adrián, «es que sospeche algo antes de tiempo. Por eso creo que es mejor prohibirle la entrada a la boda. Así matamos 2 pájaros de un tiro. Lo humillamos públicamente y creamos evidencia de que está mentalmente inestable, porque va a reaccionar mal». Javier pausó la grabación. Yo estaba temblando, no de miedo,
sino de una furia que nunca había experimentado en mis 65 años de vida. ¿Cómo conseguiste esta grabación?, le pregunté. Adrián no es muy inteligente con la tecnología, explicó Javier. Usa aplicaciones de mensajería que guardan automáticamente las llamadas en la nube. Un técnico informático me ayudó a acceder legalmente a través de una orden judicial preliminar. Había más. Javier me mostró extractos bancarios que había obtenido de sus contactos en diferentes entidades financieras. Beatriz tenía cuentas en 5 bancos diferentes, todas con movimientos sospechosos de grandes cantidades de dinero en fechas que coincidían con sus anteriores relaciones. «Mire estas fechas», me señaló con el dedo. Marzo de 2022. Ingreso de 67. 0 euros, 2 semanas después de que Antonio Ruiz Martínez, viudo de 71 años de Málaga, fuera declarado mentalmente incapaz. Agosto de 2023, 89.000 euros, un mes después de que Francisco López Herrera perdiera su casa en Sevilla por deudas inexplicables. El patrón era siempre el mismo: seducción a través de familiares jóvenes, aislamiento social de las víctimas, fraude documental y finalmente declaración de incapacidad mental para obtener control total sobre el patrimonio. Pero hay algo más, continuó Javier con expresión sombría. En este caso, su hijo no está siendo manipulado, él está dirigiendo la operación. Beatriz es experimentada, pero Adrián es quien conoce sus rutinas, sus debilidades emocionales, sus documentos importantes. Él es el verdadero arquitecto del plan. Me mostró más evidencias, mensajes de texto entre Adrián y Beatriz, donde mi hijo detallaba mi rutina diaria, mis horarios de sueño, mis visitas al médico, incluso mis hábitos alimentarios. Todo para crear un perfil psicológico que permitiera manipularme más efectivamente. En uno de los mensajes más perturbadores, Adrián escribía: «El viejo está muy sentimental últimamente, siempre hablando de mamá. Podemos usar eso. Si lo hacemos llorar en público un par de veces, será fácil convencer a un juez de que está deprimido y no puede tomar decisiones racionales». Habían planeado usar mi dolor por la muerte de Elena, mi esposa, como arma contra mí. «Señor Vázquez», me dijo Javier cerrando el archivo, «esto no es solo fraude financiero, es tortura psicológica planificada, y lo más grave es que su hijo conoce exactamente cuánto daño emocional le puede causar, porque él sabe mejor que nadie cómo herirlo». Salí de esa oficina convertido en un hombre diferente. El Miguel Ángel que había entrado era un padre confundido y traicionado. El que salió era un hombre que había comprendido que a veces las amenazas más peligrosas vienen de quienes más amamos. Era hora de contraatacar. Esa noche no dormí. Me quedé despierto planificando cada movimiento con la precisión de un cirujano. Si Adrián y Beatriz creían que podían destruirme sin consecuencias, estaban gravemente equivocados. A las 6 de la mañana del 20 de septiembre, llamé a Roberto Jiménez Díaz, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Roberto había manejado la compra de mis propiedades, el testamento después de la muerte de Elena y todos los asuntos legales importantes de mi vida. Si alguien podía ayudarme a salir de esta pesadilla, era él. «Miguel, por Dios, ¿qué ha pasado?», me preguntó cuando llegué a su despacho cargando una caja llena de documentos. «Pareces haber envejecido 10 años en una semana». Le entregué todo: el informe de Javier, las grabaciones, los documentos bancarios, las fotografías, las notas manuscritas de Adrián. Roberto revisó cada página con la meticulosidad que lo caracteriza, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. «Esto es criminal, Miguel», me dijo después de 2 horas de revisión. «No estamos hablando de una disputa familiar. Esto constituye asociación ilícita para defraudar, falsificación de documentos públicos y tentativa de estafa agravada por el vínculo familiar». Sacó un código penal de su biblioteca y me mostró los artículos específicos. «Tu hijo podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Beatriz, con sus antecedentes, podría recibir hasta 15 años». La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como un martillo. Iba a enviar a mi propio hijo a la cárcel. Pero Roberto, como si leyera mis pensamientos, me puso una mano en el hombro.
Miguel, tú no los estás enviando a prisión. Ellos se enviaron solos cuando decidieron cometer estos delitos. Tu única responsabilidad es protegerte y asegurar que no vuelvan a hacer esto con otra víctima. Tenía razón, pero eso no hacía la decisión menos dolorosa. Pasamos el resto del día elaborando una estrategia legal completa. Primero, presentaríamos una denuncia penal formal ante la Guardia Civil con todas las evidencias recopiladas. Segundo, solicitaríamos medidas cautelares para proteger mis bienes restantes. Tercero, iniciaríamos acciones civiles para recuperar los 50.000 euros ya robados. Pero hay algo más que debemos hacer, agregó Roberto con expresión seria. Necesitamos protegerte de cualquier intento futuro de declararte incapaz. Vamos a solicitar una evaluación psicológica completa que demuestre tu plena capacidad mental. Y vamos a cambiar todas las designaciones en tu testamento y poderes legales. Esa tarde, mientras Roberto preparaba los documentos legales, regresé a casa para realizar la tarea más difícil, asegurar todas las evidencias antes de que Adrián y Beatriz intentaran destruirlas. Revisé cada cajón, cada archivo, cada rincón de mi casa. Encontré más cosas perturbadoras. En un sobre escondido detrás de unos libros, descubrí copias de llaves de mi casa que yo nunca había autorizado. Adrián había hecho duplicados sin mi conocimiento, probablemente para permitir que Beatriz entrara cuando yo no estaba. También encontré un dispositivo pequeño pegado debajo de mi escritorio. No sabía qué era, pero lo fotografié desde todos los ángulos antes de removerlo cuidadosamente. Más tarde, Javier me confirmaría que era un micrófono espía. Habían estado grabando mis conversaciones telefónicas durante meses. En mi dormitorio, descubrí que algunos medicamentos habían sido manipulados. Las pastillas para la presión arterial que tomaba diariamente habían sido reemplazadas por otras similares, pero diferentes. Un análisis posterior revelaría que contenían sedantes suaves diseñados para provocar somnolencia y confusión mental. Habían estado medicándome sin mi conocimiento para crear evidencia de mi supuesta incapacidad. La profundidad de su traición no tenía límites. Esa noche, Javier llegó a mi casa con más equipos de detección. Encontramos 2 cámaras ocultas, una en mi sala de estar y otra en mi cocina. Durante meses, Adrián y Beatriz habían estado observando cada momento de mi vida privada, estudiando mis rutinas, identificando vulnerabilidades. Han creado un perfil psicológico completo, explicó Javier mientras desmontaba las cámaras. Saben exactamente qué lo hace sentir triste, qué lo confunde, qué situaciones lo estresan. Con esta información podrían haber fabricado episodios públicos que respaldaran su plan de declararlo incapaz. Mientras procesaba toda esta información, recibí una llamada que me helió la sangre. Era Adrián. «Papá, necesitamos hablar», me dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que yo ahora reconocía como calculada. «Beatriz y yo estamos preocupados por ti. Los invitados de la boda dijeron que actuaste muy extraño el sábado». Actuaste muy extraño. Habían comenzado la fase final de su plan. Iban a usar mi reacción natural ante su traición como evidencia de inestabilidad mental. «¿Dónde quieres que nos veamos, hijo?», le pregunté, manteniendo mi voz tan neutra como pude. «En casa. Mañana por la mañana. Beatriz quiere disculparse por el malentendido de la boda». Malentendido. Así llamaban a mi humillación pública. «Perfecto», le respondí. «Los estaré esperando». Después de colgar, llamé inmediatamente a Javier. «Mañana van a venir, necesito que grabes toda la conversación». «Ya está preparado», me respondió. «Pero Miguel, esto va a ser muy duro. Van a tratar de manipularlo emocionalmente, van a hacerle sentir culpable. Van a usar su amor paternal contra usted. ¿Está seguro de que puede manejarlo?». Miré las fotografías de Elena en mi mesa de noche. Mi esposa habría querido que protegiera todo lo que habíamos construido juntos durante 35 años de matrimonio. No iba a permitir que estos criminales destruyeran su legado. «Estoy listo», le dije a Javier. «Es hora de que Adrián y Beatriz descubran quién es realmente Miguel Ángel Vázquez Herrera». La mañana del 21 de septiembre me levanté a las 5:30, como siempre,
pero esta vez con un propósito diferente. Javier había llegado temprano para instalar discretamente equipos de grabación en mi sala. Cámaras minúsculas escondidas entre los libros, micrófonos direccionales camuflados en marcos de fotografías. Si Adrián y Beatriz querían un encuentro, lo tendrían, pero cada palabra quedaría documentada. A las 10 en punto sonó el timbre. Respiré profundo y abrí la puerta. Adrián entró primero, con esa sonrisa forzada que ahora reconocía como falsa. Beatriz lo siguió, vestida elegantemente, con una expresión de preocupación ensayada que habría engañado a cualquiera que no conociera la verdad. «Papá, te ves cansado», me dijo Adrián acercándose para abrazarme. Por primera vez en mi vida, el abrazo de mi hijo me causó repulsión. «Siéntense», les dije señalando el sofá. «¿Quieren café? No te molestes, Miguel», intervino Beatriz con esa voz melosa que había perfeccionado durante meses. «Sabemos que has estado muy estresado últimamente. Adrián me contó que has tenido algunos episodios». Episodios. La palabra clave que habían elegido para describir mis reacciones naturales ante su manipulación. «¿Qué tipo de episodios?», pregunté, interpretando el papel del padre confundido. Adrián intercambió una mirada significativa con Beatriz antes de responder. «Papá, el sábado en la iglesia actuaste de manera muy extraña. Te fuiste sin explicación. No respondiste nuestras llamadas. Los invitados estaban preocupados. No recuerdo haber actuado extraño. Mentí deliberadamente. ¿Podrían explicarme qué pasó exactamente?». Beatriz se inclinó hacia adelante con expresión maternal. «Miguel, encontraste tu fotografía en la puerta de la iglesia y reaccionaste de forma desproporcionada. Nosotros nunca autorizamos eso. Fue una broma de mal gusto de algunos invitados jóvenes. Una mentira perfectamente elaborada. Habían preparado esta versión de los hechos para hacerme dudar de mi propia memoria. Pero yo vi cómo me miraste, Adrián», insistí. «Parecías saber de qué se trataba». «Papá, creo que malinterpretaste mi expresión», respondió mi hijo con una paciencia condescendiente. «Yo estaba tan sorprendido como tú. Por eso Beatriz y yo hemos decidido que necesitas ayuda profesional». Ahí estaba, el verdadero propósito de esta visita. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté. Beatriz sacó un folleto de su bolso. «Conocemos una clínica privada muy buena, especializada en adultos mayores que experimentan confusión y pérdida de memoria. El doctor Herrera es excelente». Fingí leer el folleto mientras procesaba la magnitud de su cinismo. Estaban tan seguros de su plan que habían traído propaganda de la clínica donde pretendían internarme. «También», continuó Adrián, «hemos pensado que sería conveniente que alguien más maneje tus finanzas temporalmente, solo hasta que te sientas mejor». «Beatriz tiene mucha experiencia en administración patrimonial», agregó, «y como familia nosotros sabemos lo que es mejor para ti». Como familia. Después de excluirme públicamente de la boda, se atrevían a hablar de familia. «Es una propuesta interesante», respondí calmadamente. «Pero antes de tomar cualquier decisión, me gustaría entender mejor mi situación financiera actual. ¿Podrían ayudarme a revisar mis cuentas bancarias?». Otro intercambio de miradas. No esperaban esta pregunta. «Por supuesto, papá», dijo Adrián con nerviosismo apenas perceptible. «¿Qué necesitas saber específicamente?». «Bueno, el otro día revisé mis extractos y encontré algunos movimientos que no recuerdo haber autorizado. Un préstamo, por ejemplo». El color se desvaneció del rostro de Beatriz. Adrián se aclaró la garganta. «Ah, sí, ese préstamo», dijo tratando de sonar casual. «¿No recuerdas? Me pediste que te ayudara con los papeles porque dijiste que las letras pequeñas te confundían». «¿Yo te pedí ayuda?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Para qué necesitabas 50.000 euros?» Para gastos médicos futuros», improvisó Beatriz. «Dijiste que querías tener dinero disponible para cualquier emergencia de salud». Sus mentiras se volvían más elaboradas y menos creíbles con cada palabra. «Qué extraño», murmuré, «porque yo tengo un seguro médico muy completo. No necesitaría tanto dinero en efectivo». Silencio incómodo. Finalmente, Adrián decidió cambiar de estrategia. «Papá, esto es exactamente de lo que estábamos hablando.
Tienes lagunas de memoria, contradicciones en tus recuerdos. No es tu culpa, es parte del proceso natural de envejecimiento, pero necesitas ayuda profesional. Tienes razón, les dije, levantándome para ir hacia mi escritorio. De hecho, creo que deberíamos organizar todos mis papeles para que puedan ayudarme mejor. Abrí el cajón principal y saqué la carpeta que contenía copias de todas las evidencias que había recopilado. Sus rostros se petrificaron cuando reconocieron algunos de los documentos. «Miren qué interesante», dije mostrándoles las fotografías que habían tomado sin mi conocimiento. ¿Recuerdan cuándo sacaron estas fotos? Beatriz se puso de pie bruscamente. «Miguel, no sé de dónde sacaste esas fotografías, pero creo que deberíamos irnos». «Oh, pero acabamos de empezar la conversación», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Miren, también encontré esto». Saqué las copias de sus notas manuscritas, incluyendo el Plan B que mencionaba mi declaración de incapacidad mental. Adrián palideció completamente. «Papá, yo puedo explicar». «No hay nada que explicar, hijo», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Entiendo perfectamente lo que han estado planeando. Lo que no entienden ustedes es que ya no soy la víctima indefensa que creían que era». Me acerqué al teléfono fijo y marqué un número que tenía memorizado. «Javier, ya puedes entrar». La puerta se abrió y Javier entró acompañado de 2 agentes de la Guardia Civil. «Adrián Vázquez Morales y Beatriz Sánchez Ruiz», anunció uno de los agentes, «quedan detenidos por los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita para defraudar». El terror en los ojos de mi hijo era absoluto. En ese momento dejó de ser el manipulador frío de las grabaciones y volvió a ser el niño asustado que había sido décadas atrás. «Papá, por favor», suplicó mientras le ponían las esposas. «Podemos arreglarlo, podemos devolver el dinero». «Adrián», le dije mirándolo directamente a los ojos, «tú mismo dijiste que era mejor actuar rápido antes de que sospechara algo. Tenías razón. Yo también decidí actuar rápido». Después de que se llevaran a Adrián y Beatriz esposados, mi casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Javier se quedó conmigo para completar los procedimientos legales, pero yo apenas podía concentrarme en sus explicaciones técnicas. Acababa de presenciar la detención de mi único hijo, y por más justificada que estuviera mi decisión, el dolor era devastador. «Miguel», me dijo Javier cerrando su maletín, «sé que esto es terrible para usted, pero hizo lo correcto. Con las evidencias que tenemos, el caso es irrefutable». Durante los siguientes días, los acontecimientos se desarrollaron con una rapidez que me dejó mareado. Roberto me mantuvo informado de cada procedimiento judicial. La Guardia Civil había ejecutado registros domiciliarios tanto en el apartamento de Beatriz como en la casa que compartía con Adrián. Lo que encontraron superó incluso mis expectativas más pesimistas. En el apartamento de Beatriz descubrieron un verdadero archivo criminal. Carpetas organizadas alfabéticamente con información detallada de otras víctimas potenciales. Hombres mayores de 60 años, viudos, con patrimonios significativos y hijos solteros. Mi carpeta era la más voluminosa, con fotografías, horarios, análisis psicológicos e incluso grabaciones de conversaciones privadas que habían obtenido mediante los dispositivos espía. Habían convertido su vida en un estudio científico, me explicó Roberto, mostrándome las copias de las evidencias. Sabían exactamente cuándo usted se acostaba, qué comía, qué programas de televisión veía, incluso cuándo lloraba por Elena. Pero lo más perturbador fue encontrar un contrato firmado entre Adrián y Beatriz, fechado del 15 de marzo de 2024, donde se especificaba la división de mis bienes una vez completado el plan. Adrián recibiría el 60% del patrimonio, Beatriz el 40%. Habían puesto precio a mi destrucción y firmado un acuerdo comercial para repartirse el botín. El 25 de septiembre, 4 días después de la detención, Roberto me citó en su despacho para informarme sobre los cargos formales. La Fiscalía ha presentado acusación por delitos de estafa continuada, falsificación de documentos públicos, asociación ilícita, colocación fraudulenta de capital y violación de domicilio.
me explicó leyendo del expediente. Para Beatriz, con sus antecedentes, están solicitando 12 años de prisión. Para Adrián, como cómplice principal y aprovechándose del vínculo familiar, 8 años. 8 años de prisión para mi hijo. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas fúnebres. Además, continuó Roberto, hemos logrado bloquear todas las cuentas donde transfirieron el dinero robado. Los 50.000 euros serán reintegrados a sus cuentas en un plazo de 15 días. Esa misma tarde, mientras intentaba procesar toda esta información, recibí una visita inesperada. Era Carmen Ruiz, la hermana de Elena, acompañada de su marido Antonio. No había hablado con ellos desde el funeral de mi esposa, 3 años atrás. «Miguel, nos enteramos de lo que pasó», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «No podemos creer que Adrián haya hecho algo así. Elena estaría destrozada». Me invitaron a cenar en su casa esa noche. Por primera vez en semanas estuve rodeado de personas que me querían sin pretender nada a cambio. Carmen me preparó el cocido madrileño que tanto me gustaba. Y Antonio me escuchó durante horas mientras yo desahogaba toda la angustia acumulada. Lo que no entiendo, le confesé a Antonio, es cómo no vi las señales. ¿Cómo un padre puede ser tan ciego ante la maldad de su propio hijo? Miguel, me respondió con sabiduría ganada en sus 70 años. El amor paternal nos hace vulnerables. Los criminales lo saben y lo explotan. Tú no tienes la culpa de haber confiado en tu hijo. Él tiene la culpa de haber traicionado esa confianza. Al día siguiente, 26 de septiembre, recibí la primera de muchas llamadas que cambiarían mi perspectiva sobre toda esta situación. Era Esperanza Morales, una mujer de 68 años de Sevilla. «Señor Vázquez, vi su caso en las noticias», me dijo con voz temblorosa. «Mi hijo Fernando y una mujer que se hacía llamar Beatriz me robaron 95.000 euros el año pasado. Pensé que era la única. Durante la siguiente semana recibí 14 llamadas similares. Víctimas de toda Andalucía que habían sufrido esquemas idénticos. Padres traicionados por sus propios hijos, manipulados por profesionales del engaño, despojados no solo de su dinero, sino de su dignidad y confianza en la familia». Roberto organizó una reunión con todas estas víctimas para coordinar una acción legal conjunta. El 2 de octubre nos reunimos en su despacho 12 personas, la mayoría hombres mayores de 65 años, todos con historias similares de traición familiar. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», nos explicó Roberto. «Estamos ante una red criminal organizada que ha operado sistemáticamente durante al menos 5 años. Los daños estimados superan los 1.2 millones de euros». Escuchar todas esas historias me hizo comprender algo fundamental. Yo no había sido elegido al azar. Había sido seleccionado cuidadosamente como víctima ideal, estudiado, analizado y finalmente atacado con precisión quirúrgica. Pero también me hizo comprender algo más importante. No estaba solo. Había otros que habían pasado por el mismo infierno y juntos podíamos asegurar que estos criminales nunca volvieran a dañar a una familia. El 5 de octubre, la Fiscalía amplió los cargos para incluir pertenencia a organización criminal y estafa continuada agravada. Las penas potenciales aumentaron: 15 años para Beatriz, 10 años para Adrián. Esa noche, solo en mi casa, contemplé las fotografías de Elena en la repisa. «Amor mío», le susurré, «nuestro hijo se perdió, pero voy a asegurarme de que ningún otro padre pase por esto». Era hora de convertir mi dolor en propósito. 3 semanas después de las detenciones, el 15 de octubre, mi rutina había cambiado completamente. Las mañanas ya no las dedicaba a leer el periódico y tomar café tranquilo. Ahora las pasaba revisando documentos legales, respondiendo llamadas de otros afectados y coordinando con Roberto los preparativos del juicio. Pero fue ese día cuando todo cambió nuevamente. Eran las 2:30 de la tarde cuando sonó el timbre insistentemente. Al abrir la puerta, encontré a una mujer que no conocía, de unos 50 años, con los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Es usted Miguel Ángel Vázquez?», me preguntó con voz quebrada. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Soy Dolores Martínez, la madre de Beatriz», me dijo,
y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Necesito hablar con usted». La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. ¿Qué podría decirme la madre de la mujer que había tratado de destruir mi vida? Dolores se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Señor Vázquez, no sé cómo empezar», murmuró. «Vine desde Málaga en cuanto me enteré de lo que había hecho mi hija. Quería pedirle perdón y contarle la verdad sobre Beatriz». Durante la siguiente hora, Dolores me reveló una historia que me hizo comprender la complejidad diabólica de toda la situación. «Beatriz no se llama realmente así», comenzó. «Su nombre verdadero es María Remedios Herrera Molina. Cambió su identidad legalmente cuando cumplió 18 años. Desde niña mostró una capacidad extraordinaria para manipular a la gente, especialmente a hombres mayores. Me contó cómo Beatriz había empezado sus estafas con su propio abuelo materno, convenciéndolo de que sus otros nietos lo querían robar, hasta conseguir que le dejara toda su herencia. Luego siguió con vecinos, conocidos de la familia, siempre perfeccionando su técnica. El primer caso grave fue cuando tenía 23 años, continuó Dolores secándose las lágrimas. Sedujo al hijo de un viudo millonario de Marbella, igual que hizo con su Adrián. El pobre hombre perdió su casa, sus ahorros, todo. Se suicidó 3 meses después. Las palabras de Dolores me helaron la sangre. Beatriz no era solo una estafadora, era una depredadora que había perfeccionado el arte de destruir familias. «Pero hay algo más que debes saber», agregó Dolores con expresión grave. «Beatriz nunca trabajó sola. Tiene socios, una red de cómplices que la ayudan a identificar víctimas potenciales. Su hijo no fue seducido casualmente. Fue seleccionado específicamente después de que investigaran a su familia durante meses. Me explicó que la red funcionaba como una empresa. Tenían investigadores que identificaban objetivos rentables, psicólogos que creaban perfiles de manipulación e incluso abogados corruptos que ayudaban a legalizar las transferencias fraudulentas. Adrián», continuó Dolores, «fue contactado inicialmente en un bar cerca de su trabajo en marzo de 2023. Un hombre que se presentó como consultor financiero le ofreció una oportunidad de inversión familiar muy lucrativa. Solo después de varios meses de manipulación gradual le presentaron a mi hija. 1 año completo. Habían pasado 1 año entero preparando el terreno antes de que Beatriz apareciera en nuestras vidas. «¿Por qué me cuenta todo esto?», le pregunté. Dolores me miró con una expresión de dolor maternal que reconocí perfectamente. «Porque aunque Beatriz es mi hija, no puedo permitir que siga destruyendo familias, y porque quiero ayudarlo a entender que su hijo también fue víctima, al menos al principio». Sus palabras me confundieron. «¿Qué quiere decir?». Los primeros 6 meses, Adrián realmente creía que estaba enamorado y que las inversiones eran legítimas. Pero cuando descubrió la verdad, en lugar de denunciarla o protegerlo a usted, eligió convertirse en cómplice activo. Ese fue su verdadero crimen. Me entregó una caja llena de documentos. Esto incluye grabaciones de las reuniones donde mi hija entrenaba a Adrián sobre cómo manipularlo emocionalmente, cómo usar sus recuerdos de su esposa contra usted, cómo fingir preocupación filial. Abrí la caja y encontré casetes etiquetados con fechas. Sesión de entrenamiento, Adrián, 15 de agosto 2024. Preparación final, estrategia emocional, 10 de septiembre 2024. Hay 23 cintas, me explicó Dolores. Documentan todo el proceso de conversión de su hijo de víctima a victimario. Esa noche, después de que Dolores se marchara, me senté frente a mi viejo reproductor de cassettes y comencé a escuchar las grabaciones. Lo que oí fue más perturbador que todo lo que había descubierto hasta entonces. En la primera cinta, fechada del 12 de junio de 2024, escuché a Adrián llorando. «No puedo hacerle esto a mi padre», decía entre sollozos. «Él confía en mí, me ama incondicionalmente. Es lo único que me queda de familia». La voz de Beatriz respondía con frialdad calculada. «Adrián, tu padre es un obstáculo para nuestro futuro juntos. Si realmente me amas, tienes que elegir entre él y yo».
En las cintas siguientes, pude seguir la transformación gradual de mi hijo. Beatriz utilizaba técnicas de manipulación psicológica sofisticadas: chantaje emocional, aislamiento social, recompensas intermitentes y algo que me resultó particularmente cruel: reinterpretación de mi amor paternal como control obsesivo. «Tu padre no te ama», le decía Beatriz en la cinta del 3 de agosto. «Te controla. Te mantiene dependiente emocionalmente para que nunca puedas ser realmente libre. Liberarte de él es liberarte de una prisión emocional». Para la cinta del 25 de agosto, Adrián ya había adoptado completamente su narrativa. «Tienes razón», lo escuché decir con una voz que ya no reconocía como la de mi hijo. «El viejo siempre ha sido manipulador. Es hora de que aprenda las consecuencias de sus acciones». Lloré esa noche más de lo que había llorado desde la muerte de Elena. No solo por la traición de Adrián, sino por comprender cómo había sido sistemáticamente despojado de su humanidad, convertido en una herramienta de destrucción contra su propio padre. Al amanecer, con los ojos hinchados y el corazón destrozado, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí mismo. Iba a visitar a Adrián en la cárcel. El 18 de octubre, 3 días después de mi conversación con Dolores, me dirigí hacia el centro penitenciario Córdobaí. Había solicitado formalmente una visita con Adrián a través de Roberto, y después de 48 horas de trámites burocráticos, finalmente había sido aprobada. Durante el trayecto en coche, mis manos temblaban en el volante. No sabía qué esperaba de este encuentro. Confrontar a mi hijo, buscar respuestas, intentar recuperar algún vestigio del hombre que creía haber criado. Las instalaciones penitenciarias eran exactamente como las había imaginado: frías, grises, rodeadas de alambres de púas que recordaban constantemente que allí dentro estaban personas que habían perdido su libertad por decisiones terribles. Después de pasar por 3 controles de seguridad, me condujeron a una sala de visitas dividida por paneles de cristal blindado. Me senté en una silla de plástico y esperé. Cuando trajeron a Adrián apenas lo reconocí. En apenas 3 semanas de prisión había perdido peso significativamente. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y vestía un uniforme naranja que lo hacía parecer mucho mayor de sus 32 años. Nos miramos a través del cristal durante casi 1 minuto sin hablar. Finalmente, Adrián levantó el teléfono de su lado y yo hice lo mismo. «Papá», me dijo con una voz ronca que casi no reconocí. «No esperaba que vinieras». «Yo tampoco esperaba venir», le respondí con honestidad brutal, «pero necesitaba verte con mis propios ojos». Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Papá, lo siento mucho. Sé que no hay disculpa para lo que hice, pero necesitas saber que no empezó como un plan para robarte». «Lo sé», le dije sorprendiéndolo. Hablé con la madre de Beatriz. Escuché las grabaciones. Su expresión cambió a shock total. «¿Qué grabaciones?» «Las 23 cintas donde Beatriz te entrenaba sistemáticamente para convertirte en mi enemigo, donde te enseñaba a usar mi amor por tu madre muerta contra mí, donde te convencía de que mi cariño paternal era manipulación». Adrián comenzó a llorar abiertamente, apoyando su frente contra el cristal. «Papá, ella me tenía completamente controlado. Me aisló de todos mis amigos, me hizo dependiente emocionalmente de ella. Me convenció de que tú eras el villano de nuestra historia familiar». «¿Y cuándo decidiste que era verdad?», le pregunté directamente. «¿En qué momento dejaste de ser víctima para convertirte en mi verdugo voluntario?». Adrián guardó silencio durante varios minutos, luchando visiblemente con su respuesta. «Fue después de que firmé el contrato con ella», admitió finalmente. «Cuando vi por escrito cuánto dinero íbamos a conseguir, 500.000 euros para mí, más dinero del que había visto en mi vida. Por primera vez en 32 años iba a ser rico, independiente, libre». «Libre de mí», le dije. «Libre de sentirme como el hijo fracasado que nunca pudo igualar el éxito de su padre», respondió con amargura. «¿Sabes lo que es crecer a la sombra de Miguel Ángel Vázquez, el empresario exitoso, el esposo perfecto, el hombre que todo lo hacía bien?».
Sus palabras me golpearon como una bofetada. Adrián, nunca te presioné para que fueras como yo. No tenías que hacerlo, me gritó a través del teléfono. Tu sola existencia era una presión constante. Cada vez que alguien me preguntaba por qué no tenía tu éxito, cada vez que me presentabas como mi hijo Adrián, en lugar de simplemente Adrián, me recordabas que yo era solo una extensión de tu legado. La conversación tomó un rumbo que no había anticipado. No estábamos hablando solo de la estafa, estábamos desenterrando décadas de resentimiento que yo nunca había percibido. Entonces decidiste destruirme, le dije. Decidí liberarme, me corrigió. Beatriz me hizo ver que mientras tú tuvieras poder sobre mí económico o emocional, nunca podría ser mi propia persona. La única forma de ser libre era eliminarte del juego. ¿Y la humillación pública en la boda? ¿Prohibir mi entrada con esa fotografía? Adrián bajó la mirada avergonzado. Esa fue idea mía, susurró. Beatriz quería algo más discreto. Pero yo quería que sintieras lo que yo había sentido durante años. La humillación de no estar a la altura. Sus palabras me destrozaron, pero también me liberaron. Por primera vez entendía que esto no había sido solo sobre dinero. Había sido sobre una competencia father-son que yo nunca supe que estaba ocurriendo. Adrián, le dije después de un largo silencio, lamento profundamente si mis logros te hicieron sentir inadecuado. Nunca fue mi intención. Lo sé, respondió limpiándose las lágrimas. En el fondo siempre lo supe. Pero era más fácil culparte a ti que enfrentar mis propias inseguridades. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Adrián me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Ahora acepto las consecuencias de mis decisiones. Voy a declararme culpable, voy a devolver hasta el último euro que robé y voy a cumplir mi condena completa. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que te hice. ¿Y después de la prisión? No lo sé, admitió. Supongo que intentaré reconstruir mi vida desde cero, pero entiendo si nunca puedes perdonarme. Me quedé mirándolo durante largo rato, este hombre de 32 años que seguía siendo mi hijo a pesar de todo lo que había hecho. Adrián, le dije finalmente, perdón no significa olvidar. Perdón no significa restaurar confianza inmediatamente. Pero perdón sí significa que no voy a permitir que tu traición destruya mi capacidad de amar. Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Cuando salgas de prisión, continué, si realmente has aprendido de esto, podremos intentar reconstruir algún tipo de relación, pero será una relación completamente diferente, con límites claros y confianza ganada gradualmente. ¿De verdad?, me preguntó con esperanza por primera vez en la conversación. De verdad, le confirmé. Pero primero tienes que cumplir tu condena y demostrar que has cambiado realmente. Colgué el teléfono y me levanté para marcharme. Adrián puso su mano sobre el cristal y después de dudar un momento, puse la mía del otro lado. Te amo, papá, me dijo moviendo los labios sin sonido. Yo también te amo, hijo, le respondí de la misma manera. Salí de esa prisión siendo un hombre diferente del que había entrado. No curado, pero sí más completo en mi comprensión de cómo habíamos llegado a este punto terrible. Ahora tenía trabajo que hacer. 2 días después de mi visita a la prisión, el 20 de octubre, mi vida tomó un rumbo completamente inesperado. Esa mañana, mientras desayunaba solo en mi cocina, me di cuenta de algo que me había pasado desapercibido durante toda esta crisis. Me sentía profundamente solo. No era solo la ausencia de Adrián, era la comprensión de que durante años había construido mi identidad alrededor de ser padre y esposo. Y ahora que ambos roles habían sido destruidos o perdidos, no sabía quién era Miguel Ángel Vázquez como individuo. Decidí caminar hasta el centro de Córdoba, algo que no había hecho sin propósito específico en años. Pasé por la mezquita, por las calles donde Elena y yo solíamos pasear los domingos, por los lugares que guardaban recuerdos de cuando éramos una familia completa. Fue durante esa caminata melancólica que me detuve frente a la iglesia de San Miguel, una pequeña parroquia en el barrio de San Lorenzo que siempre había visto de pasada, pero nunca había visitado.
algo me impulsó a entrar. El interior era modesto, pero acogedor. Había una docena de personas mayores rezando en silencio, y en el altar lateral, un sacerdote de unos 60 años organizaba flores frescas. Al verme, se acercó con una sonrisa genuina. «Buenos días, soy el padre Andrés Martín López», me dijo extendiéndome la mano. «No lo he visto por aquí antes». «Miguel Ángel Vázquez», me presenté. «Solo estaba caminando». El padre Andrés tenía esa mirada penetrante pero bondadosa que tienen las personas que han escuchado 1000 confesiones y han aprendido a ver más allá de las palabras. «¿Le gustaría sentarse un momento?», me preguntó señalando uno de los bancos. A veces, el Señor nos guía hacia lugares donde necesitamos estar. Me senté y sin saber por qué comencé a hablarle sobre todo lo que había pasado. Elena, Adrián, la traición, la soledad, la sensación de haber fracasado como padre. El padre Andrés escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con comprensión. «Miguel Ángel», me dijo cuando terminé mi relato, «lo que me cuenta no es la historia de un hombre que fracasó, es la historia de un hombre que tuvo el valor de defender su dignidad cuando todo su mundo se desmoronaba». Sus palabras me sorprendieron. «Pero perdí a mi hijo». «Su hijo se perdió a sí mismo», me corrigió gentilmente. «Usted simplemente se negó a perderse con él». Me invitó a quedarme para la misa del mediodía. Durante la ceremonia conocí a otras personas que, como yo, habían llegado a esa iglesia buscando refugio de diferentes tormentas personales. María José Ruiz Vega, una mujer de 61 años que había perdido a su esposo el año anterior, se sentó a mi lado. «Vi su caso en las noticias», me susurró durante uno de los cantos. «Qué terrible lo que le hizo su hijo». Después de la misa, María José me invitó a tomar café con un grupo de feligreses que se reunían semanalmente en la casa parroquial. «Somos como una familia elegida», me explicó mientras caminábamos. «Personas que por diferentes razones hemos tenido que reconstruir nuestras vidas después de los 60. El grupo estaba formado por 8 personas, viudos, divorciados, padres cuyos hijos adultos vivían en otras ciudades, personas que por diversas circunstancias habían tenido que redefinir qué significaba la familia en la tercera edad. Durante las siguientes semanas comencé a asistir regularmente a estas reuniones. Por primera vez en meses, tenía un lugar donde podía hablar libremente sobre mi dolor sin sentir que era una carga para otros. Antonio Fernández, un hombre de 73 años cuyo hijo había muerto en un accidente de tráfico, me ayudó a entender algo fundamental. «Miguel Ángel», me dijo una tarde mientras paseábamos por el patio de la iglesia, «el dolor de perder un hijo, ya sea por muerte o por traición, nunca desaparece completamente, pero puede transformarse en sabiduría que ayude a otros». Fue Antonio quien me sugirió la idea que cambiaría el rumbo de mis años restantes. «¿Has pensado en crear un grupo de apoyo para padres que han sido víctimas de fraudes familiares?», me preguntó. «Con tu experiencia y los contactos que has hecho a través del caso legal, podrías ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo». La idea resonó inmediatamente en mi mente. Durante las siguientes semanas, trabajé con el padre Andrés y Roberto para establecer formalmente el Grupo de Apoyo San Miguel para Víctimas de Fraude Familiar. El 15 de noviembre organizamos nuestra primera reunión. Esperaba tal vez 5 o 6 personas. Llegaron 23, hombres y mujeres de toda Andalucía que habían sido engañados, robados o traicionados por sus propios familiares. Cada historia era diferente en los detalles, pero todas compartían elementos comunes: manipulación emocional, abuso de confianza, aislamiento social y la devastadora pérdida de fe en la familia. Durante esa primera reunión, escuché a Ramón Jiménez, de 68 años, contar cómo su hija y su yerno habían vendido secretamente su casa mientras él estaba hospitalizado. A Carmen Vega, de 72 años, explicar cómo su nieto había usado su identidad para solicitar múltiples tarjetas de crédito. A Fernando Ruiz, de 70 años, describir cómo su hijo había vaciado su cuenta de jubilación para apostar en casinos online. «Lo peor no es el dinero», dijo Carmen entre lágrimas. «Lo peor es que ya no sé en quién confiar.
Si mi propia familia me traicionó, ¿cómo puedo confiar en alguien más? Sus palabras resumían perfectamente el trauma psicológico que todos compartíamos. Al final de esa primera reunión, algo extraordinario sucedió. Sin que nadie lo planificara, los 23 asistentes se pusieron de pie y formaron un círculo, tomándose de las manos. «Tal vez perdimos a nuestras familias de sangre», dijo Ramón con voz firme, «pero hemos encontrado una familia de elección». Esa noche, después de despedir al último miembro del grupo, me quedé solo en la casa parroquial con el padre Andrés. «¿Cómo se siente?», me preguntó. «Por primera vez en meses», le respondí con honestidad. «Siento que mi dolor tiene un propósito». Durante las siguientes semanas el grupo creció exponentially. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir nuestras actividades, lo que atrajo la atención de víctimas de toda España. Pero más importante que el crecimiento numérico fue el crecimiento personal que experimenté. Ayudar a otros a procesar su dolor me ayudó a procesar el mío. Convertir mi experiencia traumática en un recurso para otros le dio significado a todo el sufrimiento. El 30 de noviembre, exactamente un mes después de la primera reunión, recibí una carta de Adrián desde la prisión. «Papá», escribía, «me enteré por las noticias del grupo que has creado. Estoy orgulloso de ti. Has convertido nuestra tragedia familiar en algo que ayuda a otros. Eso es lo que siempre admiré de ti. Tu capacidad de encontrar algo bueno incluso en las peores situaciones». Al leer esas palabras, comprendí que mi proceso de sanación estaba realmente comenzando. 6 meses después, en marzo de 2025, estoy sentado en mi escritorio escribiendo estas líneas mientras observo por la ventana el jardín que he comenzado a cuidar nuevamente. Las flores que Elena plantó años atrás han vuelto a florecer bajo mi atención renovada, como si la casa misma hubiera sanado junto conmigo. El grupo de apoyo San Miguel ahora cuenta con 127 miembros activos distribuidos en 12 ciudades andaluzas. Nos reunimos cada domingo después de la misa y hemos establecido una línea telefónica de crisis que opera las 24 horas para personas que descubren traiciones familiares. Lo que comenzó como una forma de procesar mi propio dolor se ha convertido en una misión de vida que le da sentido a cada día. Esta mañana recibí una llamada que me llenó de una satisfacción profunda. Era Isabel Moreno, una mujer de 69 años de Granada, que contactó nuestro grupo hace 3 meses cuando descubrió que su hijo había estado robando su pensión durante 2 años. «Miguel Ángel», me dijo con una voz que irradiaba paz, «quería agradecerte. Después de meses de trabajar con el grupo, finalmente he logrado perdonar a mi hijo sin permitir que vuelva a lastimarme. He encontrado esa línea delicada entre el amor maternal y la autoprotección». Esas palabras resumían perfectamente lo que todos estábamos aprendiendo, que amar no significa ser víctima y que protegerse no significa dejar de amar. El proceso legal contra Adrián y Beatriz concluyó el mes pasado. Beatriz fue condenada a 14 años de prisión y a restituir 3 millones de euros a todas sus víctimas. La red criminal que había dirigido fue completamente desmantelada, con 12 cómplices adicionales recibiendo condenas que van de 3 a 8 años. Adrián recibió 9 años de prisión, pero debido a su colaboración completa con la justicia y su testimonio contra los otros miembros de la red, podría salir en libertad condicional en 6 años. Durante estos meses, he mantenido correspondencia regular con él. Sus cartas han evolucionado desde la autocompasión inicial hasta una comprensión genuina del daño que causó. Ha comenzado terapia psicológica en prisión y está estudiando para obtener un título técnico en contabilidad. «Papá», me escribió en su última carta, «he comprendido que mi resentimiento hacia ti era en realidad resentimiento hacia mí mismo. Tú nunca me pediste que fuera como tú. Yo me puse esa presión, y cuando no pude cumplirla, fue más fácil culparte que enfrentar mi propia mediocridad». Esas líneas me emocionaron profundamente, no porque significaran una reconciliación inmediata, sino porque demostraban crecimiento auténtico.
La relación con Adrián se está reconstruyendo lentamente, pero bajo términos completamente nuevos. Ya no es la relación padre-hijo tradicional, basada en confianza ciega y amor incondicional. Es una relación entre dos adultos que están aprendiendo a conocerse genuinamente, con límites claros y expectativas realistas. He establecido condiciones específicas para cualquier reencuentro futuro. Adrián debe completar su condena íntegramente, mantener empleo estable durante al menos 2 años después de su liberación y continuar terapia psicológica durante un mínimo de 5 años. Solo entonces consideraré permitirle regresar gradualmente a mi vida. Suena duro, pero el padre Andrés me ha ayudado a entender que el amor verdadero a veces requiere firmeza férrea. Mi vida personal también ha experimentado transformaciones sorprendentes. María José y yo hemos desarrollado una amistad profunda que lentamente ha evolucionado hacia algo más romántico. No es el amor apasionado de la juventud, sino algo más sereno y consciente. 2 personas maduras que han sufrido pérdidas significativas y han aprendido a valorar la compañía auténtica. No estamos tratando de reemplazar a nuestros antiguos amores, me dijo María José durante una cena hace 2 semanas. Estamos creando algo completamente nuevo, basado en quienes somos ahora, no en quienes fuimos. Tiene razón. Elena siempre tendrá un lugar sagrado en mi corazón, pero he aprendido que el corazón humano tiene capacidad para múltiples formas de amor cuando está sano. Mi rutina diaria ahora incluye actividades que nutren mi alma. Lectura matutina de textos espirituales, caminatas por el Centro Histórico de Córdoba, trabajo voluntario 3 tardes por semana en un centro de día para ancianos y los domingos dedicados completamente al grupo de apoyo. He descubierto que mi experiencia con el fraude familiar me ha convertido en una especie de especialista en el tema. Roberto me ha invitado a colaborar en la redacción de nueva legislación que proteja mejor a los adultos mayores de este tipo de delitos. También he dado conferencias en universidades sobre psicología de la manipulación familiar. Lo más gratificante ha sido recibir cartas de personas de toda España que han leído sobre nuestro grupo en los medios y han encontrado esperanza en nuestra historia. Señor Vázquez, escribió un hombre de Barcelona. Su ejemplo me ha enseñado que ser traicionado por la familia no significa el fin de la capacidad de confiar. Significa el comienzo de una sabiduría más profunda sobre en quién confiar y bajo qué condiciones. Esta tarde, mientras preparo el material para la reunión dominical, reflexiono sobre los cambios extraordinarios que han ocurrido en mi vida desde aquella mañana terrible del 14 de septiembre, cuando encontré mi fotografía prohibiéndome entrar a la boda de mi hijo. Esa humillación pública, que en su momento me pareció la destrucción completa de mi mundo, se ha convertido en el catalizador de una transformación personal que nunca habría imaginado posible a los 65 años. He aprendido que la traición familiar, aunque devastadora, puede ser también liberadora. Me liberó de relaciones tóxicas basadas en obligación en lugar de respeto mutuo. Me liberó de la necesidad de validación externa para mi autoestima. Me liberó para descubrir aspectos de mi personalidad que habían permanecido dormidos durante décadas. Sobre todo, me ha enseñado que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el cariño genuino. Mientras escribo estas palabras finales, puedo decir con certeza absoluta que, a pesar del dolor inmenso que he experimentado, soy un hombre más completo, más sabio y paradójicamente más feliz que antes de esta crisis. La traición de Adrián me destruyó, pero también me reconstruyó como alguien más fuerte. Y eso, al final, ha valido cada lágrima derramada. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.